Hola, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión voy a hablar sobre los diferentes protocolos que nosotros tenemos para poder reproducir archivos DSD en sistemas operativos Android y Windows principalmente, ¿no? Y hay que entender una cosa, los archivos DSD o el Super Audio CD utiliza un diferente encapsulamiento a un CD tradicional. Por ejemplo, si yo tengo un CD, que puede ser este yo lo compré y creo que grabé algo. Cuando nosotros tenemos un CD, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una decodificación o más bien un empaquetamiento en PCM, que usualmente es 16 bits 44.1. Ahora, cuando salió el DSD hace ya más de 20 años, la propuesta era muy diferente, ¿no? Era utilizar frecuencias de muestreo mucho más altas y una profundidad de bit de un solo bit, o monobit como se le conoce. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que esto ocasionó muchísimos problemas de compatibilidad con las conexiones digitales que ya conocíamos, como por ejemplo la USB, la Toslink, la coaxial, incluso el HDMI, por varias razones. No quiere decir que no sean compatibles algunas de estas, porque algunas sí son compatibles. Sin embargo, se tuvieron que desarrollar algunos protocolos nuevos para poder soportar DSD de la mejor manera y ofreciendo la mayor compatibilidad a los usuarios. Y aquí es donde llegamos al tema del video, los diferentes o más bien los tres protocolos que nosotros tenemos, tres, para poder reproducir DSD en un DAC, sea el DAC que tengamos, no importa la marca, no importa el modelo, no estamos hablando aquí en cuestiones generales, no, nosotros vamos a tener tres protocolos. Ahora, estos tres protocolos son DSD nativo, DSD sobre PCM o DOP o DSD over PCM y por último una conversión de DSD a PCM. Ahora, primero que nada, el DSD nativo. El DSD nativo es un método bastante popular más que nada en DACs ya de alto nivel o arriba de los 200, $300 más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el DSD nativo? La cadena de ceros y unos, si por ejemplo yo tengo un 0, un 1, la va a mandar directamente sin ningún tipo de alteración a el DAC. Entonces el DAC nos va a mostrar ahí en la metadata o en la información, no DSD 64, 128, 156, 512 o 1024. Y pues ese sería el método ideal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principal problema? Que no todos los dispositivos soportan este DSD nativo. Y para esto, pues tenemos la segunda solución, que es la que utilizan, por ejemplo, dongle DACs de este tipo, que nosotros aquí vemos DSD 128, pero no es a través de un DSD nativo, sino que es a través de un DSD over PCM o un DOP. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora, hay que entender aquí un tema matemático, ¿no? Nosotros tenemos, aquí les voy a ir mostrando, pero igual les voy diciendo, nosotros que tenemos que el DSD 64 pues es 64 veces la frecuencia de muestreo de un CD. Entonces nosotros multiplicaríamos 44.1 por 64 por 2, porque tenemos dos canales. Entonces aquí nos da que tenemos 5644 megabits, que serían en este caso. ¿Y cómo podríamos traducir a eso PCM? ¿O cuál sería el supuesto equivalente en cuestiones de peso, de almacenamiento, de velocidad de transferencia? Pues sería un PCM, que sería 44.1 por 4, que nos da 176.4 por 16 por 2. Y esto nos da lo mismo, 5644.8. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros, teóricamente, podemos empaquetar un DSD64 a través de un archivo de 16 bits a 176.4. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Cuando el archivo reciba esto y que sepa que es un DOP, esto lo va a poder convertir a un archivo DSD nativo, bit perfect sin pérdida. Y bueno, esto también va a depender un poquito de la implementación, porque pude leer por ahí que en algunos DACs, en algunos podía haber ciertos problemas en esta conversión, pero no es algo que deba de preocuparte. Ahora, si por ejemplo yo quiero transmitir lo que es un DS de 128, pues yo tendría que multiplicar 44.1, ahora sí, por 8, 152
por sería más bien 44.1 por 8 por 8 por 16 por 2. Entonces esto nos da 11.289, que es el equivalente, si por ejemplo yo pongo 44.1 por 128 por 2, 11.000. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el DSD de over PCM o el DOP va a estar limitado normalmente a lo que es un DSD 128. Yo sé que hay algunos DACs que soportan hasta 768, lo cual si por ejemplo queremos transmitir un archivo DSD 256, teóricamente lo podemos hacer, pero pues esos DACs que ya soportan eso, lo más probable es que soporten DSD nativo. Entonces, ventajas del DSD over PCM, que tenemos mayor compatibilidad con dispositivos un poquito más económicos y que pues podemos transmitir a través de una señal PSM y no tenemos ninguna pérdida. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos un archivo que es DSD 256 para arriba, pues vamos a tener algunos problemas de compatibilidad y se va a tener que hacer un upsampling, un resampling, se va a cambiar más la señal de lo que debería, por lo que pues no es lo ideal, ¿no? Pero sigue siendo una muy buena opción, especialmente porque la mayoría de la música, incluso los archivos de los Super Audio CDs están en DSD64. Y el último método que tenemos es la conversión directa de DSD a PCM. Por ejemplo, algunos programas como USB Audio Player Pro pueden realizar esto. Entonces, una señal de DS64 me la pueden convertir a un archivo 176 o 352, cosas por el estilo, pero ella se va a estar convirtiendo directamente a una señal PCM, por lo que va a haber filtros involucrados, va a haber otra serie de factores que sí pueden llegar a afectar a lo que es la calidad, y es algo de lo que también se ha hablado en ciertos foros, ¿no? Y quiero que quede claro que lo ideal es que nosotros utilicemos ya sea el DSD nativo o el DSD over PCM siempre y cuando nuestros DACs lo soporten, porque hay DACs que soportan tanto DSD nativo como DSD over PCM y hay otros como este que solo se quedan en DSD over PCM. O hay unos que, por ejemplo, el Dragonfly Red no soporta DSD a pesar de que creo que su chip DAC sí lo soporta, lo que nos indica que tendríamos que hacer una conversión a un PCM de 96 aproximadamente para poder reproducirlo y que tengamos audio. La siguiente parte vamos a ver ciertos casos específicos de algunos DACs populares para que ustedes se vayan dando una idea. Pasar a la siguiente sección, voy a mostrarles rápidamente cómo ustedes pueden configurarlo en algunos programas, lo que es la salida en DSD. Ahora, un pequeño punto, algunos programas hacen esto de manera automática, como Fubar, como USB Audio Player Pro, creo que Roon también lo hace de manera automática, pero hay unos que te van a dar la opción de seleccionarlo o también darlo de manera automática. Por ejemplo, aquí no tengo ningún DAC conectado, entonces voy a mostrarles, ¿no? Aquí en Hi-V Music, en el área de ajustes, tenemos lo que es el modo DSD abajito de USB Audio, USB Output Setting. Entonces aquí modo DSD, pues aquí nos da lo que es una breve explicación, ¿no? Entonces le damos clic, tenemos tres opciones. Ahora, tenemos la opción que ya les comenté, que es un PCM, que va a hacer una conversión con filtros y todo eso. Una DOP, que va a hacer la conversión a PCM, pero cuando el dispositivo detecte que es una señal DOP, va a hacer la conversión otra vez a DSD nativo. Y por último tenemos salida DSD nativa. Entonces ustedes van a poder ver esto de esta manera y pues para que les sirva de guía. Ahora sí, pasando al siguiente apartado. Bueno, ahora ya vamos a ver los tres casos particulares. Para este ejemplo utilicé el Efficient DAC, también vamos a ver el Project Box S2 Digital y el Hivi, que fue el DAC que ahorita les mostré, ¿no? Aquí tenemos el manual oficial del Efficient DAC, este es de la versión 2, creo. Aunque bueno, es exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos un manual así. Aquí podemos ver algunas de las especificaciones, ¿no? Del control de volumen, el LED, dependiendo del formato y todo eso, ¿no? Pero lo que nos interesa está en formatos. Entonces aquí nosotros vemos que nos soporta DSD 2.8, 256 y hasta 11.2, que sería el equivalente a DSD 256. Ahora, no nos dice nada
sobre DOP. Entonces nosotros podemos asumir, si no nos dice DOP, podemos asumir que se trata de un DSD nativo, lo cual tiene sentido ya que utiliza un chip DAC de la marca Texas Instruments, un chip Burr Brown, y pues estos chips usualmente soportan lo que es el DSD nativo y es una de las características pues principales del eFISEN DAC. Pasándonos aquí al Project Box S2 Digital, vemos que soporta audio de alta resolución, MQA y todo eso, ¿no? Aquí en Features vemos que soporta de 64, 128, 156 y 512. Pero aquí lo interesante es que nos dice DOP o de DSD 512 nativo. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder usar tanto nativo como DOP. Pero como les mencioné, en el DOP estaríamos limitados y podríamos utilizar solamente hasta 200 DS256, que sería el equivalente a los 768 kHz que mencioné anteriormente. Espero no confundirlos. Pero lo importante aquí es que sepan que se puede utilizar los dos, aunque como siempre lo más recomendable es utilizarlo de forma nativa. Y por ejemplo aquí en el Hibi pues nos está dando las características, el chip DAC y todo eso. Y aquí nos dice en soporte de audio de alta resolución, PCM 32 bits 384 hasta DSD 128 DOP. No lo está diciendo claramente y pues coincide con la máxima frecuencia de muestreo que es DSD 384. Entonces, como conclusión, lo que les puedo decir es que estas configuraciones son importantes no nada más por lo que es la calidad de sonido y que queremos que la señal permanezca lo más fiel posible, sino porque si configuramos algo de esto mal podemos tener problemas de audio, que se corte, que no se escuche nada, que haya un ruido, que haya distorsión, todo eso. Entonces, para que ustedes ya empiecen a disfrutar sus archivos en DSD, que compraron, que ripiaron de un Super Audio CD, que descargaron de una página de demos, esta configuración les va a servir mucho. Sé que dije muchas cosas aquí sobre el DOP, el DSD nativo, las conversiones, pero es algo que van a ir entendiendo un poquito más con el tiempo, ¿no? Y espero que este video les haya servido. Ese es el objetivo de esto. Y pues, hasta luego.